Cántalo con nosotros. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice así, voy a querer leerlo hoy en la Nueva Versión Internacional, de pronto para que sea un poco más clara. Dice ahí: por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprende el misterio de Cristo, este misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. De este Evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia, conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la Iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Amén. Bueno, yo quiero invitarles a que tomen asiento. En estos días hemos estado todo este mes de enero viendo cómo el Señor nos habla respecto a que nos quiere bendecir este año, y creo que ese ha sido uno de los énfasis que mi esposo ha estado predicando, y es que Dios nos quiere bendecir este año y quiere que precisamente por eso seamos diligentes en la obediencia, porque Él quiere derramar mucha bendición este año. Pero también una de las cosas que Dios ha estado hablándome es que hay un propósito para la bendición, ¿cierto? Y es que la iglesia tiene una tarea. Nosotros cuando llegamos al Evangelio o cuando llegamos a los pies de Cristo, piense por un momento usted por qué llegó a los pies de Cristo. Cada quien llega por situaciones diferentes, dificultades, problemas, cansancio, desánimo, ya no tienen sentido en la vida, o quizás por curiosidad, ¿cierto? Llegamos por diferentes razones, pero yo quiero que usted piense por un momento si usted alguna vez ha pensado en el para qué Dios lo trajo a usted. No en el por qué usted llegó a la iglesia, sino el para qué Dios lo trajo a usted. Porque la palabra de Dios dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y cuando dice que Dios nos eligió, entonces dice que Él nos trae. O sea, Él es el que nos trae, dice la palabra de Dios que nos atrae con cuerdas de amor, ¿cierto? Entonces nos trae. Yo quiero que usted piense un poco para qué Dios lo trajo a sus caminos. Y a veces nosotros también, dentro de esa visión que tenemos tan corta, donde nos vemos tan pequeñitos, pero realmente también somos muy pequeñitos, ¿cierto? No podemos creer que Dios tenga un trabajo muy relevante y muy importante para nosotros, que Dios tenga una tarea muy importante para nosotros. Y la verdad, y esto me impactaba mucho al descubrirlo en este texto bíblico, es que la tarea, el trabajo que Dios tiene para nosotros es que a través de nosotros, autoridades y potestades en los lugares celestiales sean confrontadas. La tarea que Dios tiene para nosotros es que lo que se mueve en lo invisible, que lo que se mueve en lo celestial sea humillado,
sea pisoteado a través de nosotros. Y hoy quiero contarles cómo sucede eso. Hoy quiero contarles cómo se logra eso. Hoy quiero contarles cómo llegamos a eso. Y por eso yo he querido titular esta enseñanza La era de la iglesia. Mire, el pueblo de Israel fue el pueblo que fue tratado durante el Antiguo Testamento. Y Dios trabajó y trabajó y trabajó con el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no parecía entender para qué fue llamado. O sea, como quizás nos está pasando a nosotros. No parecía entender para qué fue llamado. Y entonces resulta que en el Nuevo Testamento, cuando Jesús llega, una vez más el pueblo de Israel rechaza a Jesús. Y cuando el pueblo de Israel rechaza a Jesús, Dios establece la era de la iglesia. Porque dice Juan capítulo 1 que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y ahí establece la era de la iglesia. Mas a todos, y ahí dice, ya no es para los judíos, ahora es para todos aquellos que le reciban. A todos los que le reciban y a los que crean en su nombre les da el derecho y la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y entra la era de la iglesia. Entra el momento de la iglesia y a partir de ese momento toda persona, y lo predicaba el miércoles, toda persona que esté fundada en Jesucristo, en el nombre de Cristo, ahora es pueblo de Dios, ahora es pueblo, es parte de la iglesia. Pero ¿qué pasa? Que hay cosas que nosotros a veces no percibimos. Es decir, cuando usted entró a este lugar y cuando usted confesó a Cristo como su Señor y Salvador, usted empezó a participar de la era de la iglesia, del periodo que Dios ha dado a la iglesia. ¿Para qué? De la misión que Dios entregó a la iglesia. Y entonces usted entra en esa era, pero resulta que si uno se pone a observar, y estudiaba yo el proceso de la iglesia en el Nuevo Testamento, y me daba cuenta de que cuando cuando el pueblo se establecía sobre el nombre de Cristo y empezaba a ser pueblo de Dios, lo primero que le pasó a la iglesia fue que empezó a ser atacada por los judíos, porque los judíos no querían dejar de ser pueblo de Dios. Los judíos querían seguir siendo pueblo de Dios, pero tampoco querían permitir que otros, aparte de ellos, fueran pueblo de Dios. Ellos no querían permitir eso. Ellos decían, nosotros somos el pueblo de Dios y estos no van a entrar a ser pueblo de Dios. Y los primeros que empezaron a atacar la iglesia fundada en Cristo fueron los judíos, a pesar de que muchos judíos al principio se convirtieron al cristianismo. Muchos, los apóstoles empezando, eran todos judíos. Pero cuando la iglesia de Cristo empezó a crecer, los mismos judíos empezaron a perseguir y a atacar la iglesia de Cristo. Sin embargo, mucha gente que yo me imagino que todo el tiempo miraba la religión judía y decía, ay, ese Dios que tienen ellos es tan maravilloso. Mucha gente que quería ser cristiana, que quería ser de la religión judía, cuando se le abrieron las puertas dijeron, nosotros queremos seguir a Cristo. Nosotros queremos tener un Dios como Cristo. Y mucha gente se unió al cristianismo, mucha gente se unió a la era de la iglesia. Y en esa era de la iglesia se establece entonces que el judío es igual al cristiano. Y ahora son toda la iglesia. Todo judío que crea en Jesucristo y todo hombre gentil que crea en Jesucristo, ahora es la iglesia. Entonces, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta todo eso que ha pasado, yo quiero que observemos porque Pablo en este capítulo 3 empieza el texto o empieza su enseñanza con una palabra que a mí me impactó mucho. Y dice ahí en el versículo 3, por esta causa, perdón, en el versículo 1 del capítulo 3, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. ¿Y sabe por qué Pablo empieza diciendo prisionero de Cristo? Porque a veces nosotros no hemos entendido el valor que tuvo, y perdóneme que vuelva a hacer hincapié en la predicación del miércoles, el valor que tuvo
que nosotros hayamos sido ingresados al pueblo de Dios. Y le voy a explicar por qué tuvo un valor. Porque cuando Pablo está escribiendo ahí, prisionero de Cristo, realmente Pablo está en la cárcel. En ese momento Pablo está en la cárcel. Y mire, ¿sabe por qué Pablo está en la cárcel? Pablo está en la cárcel porque nos predicó a los gentiles. Y eso lo llevó a la cárcel. Yo quiero invitarle a que usted vaya un momentico a Hechos capítulo 21, versículo 27. Hechos 21, 27. Y yo quiero que comprendamos espiritualmente la guerra que hubo para que usted pudiera ser cristiano. Dice ahí el versículo 27: cuando estaban a punto de cumplirse los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, gritando: israelitas, ayúdennos. Este es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo, nuestra ley y este lugar. Además, hasta ha metido unos griegos en el templo y ha profanado este lugar santo. Ya antes había visto en la ciudad a Trófimo, el efesio, en compañía de Pablo, y suponían que Pablo lo había metido en el templo. Toda la ciudad se alborotó, la gente se precipitó en masa, agarró a Pablo y lo sacó del templo a rastras, e inmediatamente se cerraron las puertas. Y dice el versículo 36: el pueblo en masa iba detrás gritando: que lo maten, que lo maten. Por eso Pablo estaba en la cárcel. Pablo estaba en la cárcel porque estaba diciéndole a la gente que todos los gentiles podían ser cristianos, que todos los gentiles podían seguir a Cristo. Pablo estaba en la cárcel porque él decidió exponer su vida para que usted y yo conociéramos del evangelio, para que usted y yo pudiéramos entrar a ser pueblo de Dios, para que la iglesia no fuera solamente para los judíos como predicaba el miércoles. Y yo quiero que usted entienda para qué, porque a veces nosotros llegamos a la iglesia simplemente y queremos que Dios nos cambie la vida, pero ¿para qué Dios lo quiso hacer a usted, iglesia? ¿Para qué Dios puso a un hombre y a muchos hombres a que sacrificaran su vida para romper un esquema tan fuerte como era el judaísmo, para romper un esquema tan fuerte como es la religión judía? Mire, cuando yo me puse a estudiar sobre Pablo y sobre el judaísmo, los judíos literalmente odian a Pablo. Y por eso los judíos, el pueblo judío hoy en día no acepta el Nuevo Testamento, no lo acepta. He estudiado documentos y no aceptan el Nuevo Testamento, porque para los judíos Pablo fue un transgresor de la iglesia, Pablo fue un apóstata de la fe, Pablo se levantó, o sea, es decir, Pablo fue sacado de su propia religión, expulsado de su propia nación, solamente para que usted y yo pudiéramos ingresar a la iglesia de Cristo. Y por eso es que Pablo arranca este texto diciendo: yo, prisionero de Jesucristo. Porque él no viene y dice: prisionero de Roma, prisionero de los judíos, prisionero a causa de los judíos. No, él dice: prisionero de Cristo. Yo hago esto con amor por Cristo, porque entiendo el propósito para el cual Cristo quería formar la iglesia. Yo entiendo para qué Cristo quería romper el esquema judío y establecer la era de la iglesia. Y por eso es que él ahí, a partir del versículo 2, empieza a hablar de esa función, empieza a hablar de esa tarea, de ese misterio que Pablo entendió, de eso que Pablo comprendió, que lo llevó a él a levantarse en contra de su propia religión. De eso que Pablo entendió, que lo llevó a él a levantarse en contra de todo lo que le habían enseñado desde pequeñito. ¿Y qué fue lo que entendió Pablo? A partir del versículo 2, entendió la dispensación de la gracia. ¿Y qué es? ¿Cómo así que la dispensación de la gracia? ¿Qué es eso de la dispensación de la gracia? Si usted mira ahí el versículo 2, así arranca, dice: si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia que me fue dada
dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio. ¿Qué es la dispensación de la gracia? Pablo fue llamado a administrar la gracia. Pablo fue llamado a gobernar o a entregar o a dar, a cumplir el plan de la gracia. ¿Y cómo así que el plan de la gracia? ¿Qué es el plan de la gracia? Claro, el plan de la gracia es que usted y yo podemos ser hijos de Dios. Y como lo decía el miércoles, aunque no seamos judíos. Que usted y yo, un pueblo que nunca iba a poder ser pueblo de Dios, pudo ser pueblo de Dios. Esa es la gracia. Pero por eso vuelvo y les digo, hermanos, para nosotros no, nosotros a veces no entendemos la magnitud de eso. Porque simplemente un día conocimos la iglesia cristiana y creemos que eso ha sido toda la vida. Y toda la vida no ha sido así. Hubo un precio que pagar, pero no solamente hubo un precio que pagar. Hay un acto profundo de gracia para que usted y yo hoy seamos pueblo de Dios. Hay un acto profundo de amor, porque usted y yo no podemos ser pueblo de Dios. Hay un acto impresionante. Se rompió una estructura, se rompió una ley, se rompió una cosa que se había establecido para que usted y yo pudiéramos ser pueblo de Dios. Y por eso es que Pablo lo llama ahí en ese texto la administración o el gobierno de la gracia hacia los gentiles. Y él está queriendo, iglesia, que usted y yo comprendamos esa administración de gracia, ese plan de gracia que Dios tuvo hacia nosotros. Dios está queriendo que usted mentalmente piense: Señor, ¿qué he recibido? ¿Qué regalo tan grande he recibido? Mire, yo lo explicaba el miércoles. ¿Qué regalo tan grande recibimos? Que antes no éramos ciudadanos del cielo. Y explicaba lo que es un ciudadano y quién no es un ciudadano. Ahora somos ciudadanos del cielo. Que antes no participábamos de los pactos y de las promesas de la Biblia. Ahora participamos de los pactos y de las promesas de la Biblia. Que antes no éramos considerados de la familia de Dios. Ahora somos considerados de la familia de Dios. Esas son las cosas que nosotros logramos, pero no las logramos nosotros. Nosotros no las podíamos lograr. Las logró Cristo y nos la entregó a través de la dispensación de la gracia, a través de administrarnos gracia, darnos gracia, regalarnos gracia. Y yo quiero invitarle a que usted pueda discernir, a que usted pueda percibir, a que usted pueda penetrar eso en su corazón, penetrar eso en su mente, ese misterio que Dios le permitió entender a Pablo, que inclusive lo menciona más allá en el versículo 5, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos profetas y apóstoles por el Espíritu. Mire, ese misterio que Pablo entendió, que el pueblo judío iba a ser traspasado y que el evangelio iba a traspasar a los cristianos, a los gentiles. Ese misterio no se entendió antes de Pablo. Y yo quiero que usted lo tenga en cuenta. ¿Por qué no se entendió antes de Pablo? ¿Para qué no se entendió antes de Pablo? Y yo lo estuve diciendo ahorita al principio, porque Dios estaba trabajando con el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel cumpliera el plan que Dios tenía con ellos, para que el pueblo de Israel pudiera, escúcheme bien, enfrentar principados y autoridades en los lugares celestiales, para que el pueblo de Israel diera a conocer a los principados y potestades en lugares celestiales la obra de Dios. Pero el pueblo de Israel no cumplió con esa tarea. Y cuando ya Dios dijo: cierro la oportunidad al pueblo de Israel y la abro a los gentiles, Pablo entendió el misterio. Pablo entendió la dispensación de la gracia. Pablo entendió, es que el evangelio no es solo para los judíos, el evangelio es para los gentiles.
Y entonces empezó una batalla para que el evangelio se abriera a los gentiles. Y eso solamente le fue dado a conocer a los profetas por allá. Ellos medio más o menos entendían, pero se le fue dado más a conocer claramente a los apóstoles. Ellos empezaron a entender que el evangelio era para los gentiles, que también era para los gentiles. Y entonces dice el versículo 6, ¿cuál misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el evangelio. Ese fue el misterio. Los gentiles son coherederos. Mire, vuelvo y le repito como repetía el miércoles. Si usted conoce un judío, no sé si usted ha tenido la oportunidad de conocer judíos. Yo decía esto el miércoles, yo sí he tenido la oportunidad de conocer judíos, pero no solamente he tenido la oportunidad de conocer judíos, no, judaizantes más bien, personas que han sido seguidoras de judíos, sino que también he podido observar en redes sociales cosas sobre los judíos. Los judíos son personas altamente orgullosas, se creen super, hiper, mega play por el Dios que tienen. Ellos saben que son herederos de las riquezas espirituales y terrenales del Dios que creó los cielos y la tierra. Y Pablo está diciendo, el misterio revelado es que tú y yo somos ahora coherederos con ellos. El misterio revelado es que tú y yo tenemos el derecho de sentirnos tan orgullosos como los judíos, porque somos iguales de participantes a esa herencia que tienen los judíos. El misterio es que tú y yo nos podemos sentir orgullosos porque la herencia que tenemos viene del Dios que hizo los cielos y la tierra. Ese es el misterio que Pablo entendió. Y dijo, los gentiles son coherederos y ahora son miembros del mismo cuerpo. Y yo quiero recordarle lo que yo predicaba en Efesios en estos días, que cuando nosotros somos cuerpo de Cristo, predicaba en el capítulo 1, vamos a gobernar juntamente con Cristo sobre principados y potestades en lugares celestiales. Y eso es lo que significa, ahora son parte de un mismo cuerpo. Dios nos dio una posición impresionante. Y entonces dice, termina diciendo en ese versículo, y participantes de la promesa. Nosotros los gentiles tenemos la misma promesa que tuvo Abraham. ¿Cuál es la promesa que tuvo Abraham? Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Bendeciré a los que te maldigan y maldeciré a los que te maldigan. Tenemos la misma promesa que fue dada a Abraham. La promesa de que Él estaría con nosotros y pondría, le dijo a sus discípulos, del Espíritu Santo sobre ustedes, para estar con ustedes, para estar en ustedes, para ir delante de ustedes. Nosotros tenemos participación y ese es el misterio que Pablo entendió. Ese es el misterio que Pablo comprendió, que nosotros éramos coherederos. ¿Y sabe algo? Luego en el versículo 10, Pablo empieza a decir algo que es muy bonito. Desde el versículo 9 dice, 8, dice, a mí que soy el menos, que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Y aquí quiero empezar a llegar al para qué. Porque yo empecé diciendo, esta predicación, Dios lo escogió a usted, no usted a Dios. Y si usted está acá, hay un para qué. Si usted está acá, usted hace parte de un plan. Y usted tiene que participar de ese plan. Y le voy a decir por qué. Porque debido a que el pueblo de Israel no participó de ese plan, es que Dios tomó un plan B. Y mire, aunque Dios en los últimos tiempos va a recuperar al pueblo de Israel, el pueblo de Israel
no cumplió el plan que Dios tenía. Y por eso Dios quiere levantar la iglesia, donde no hay raza, no hay religión, no hay acepción de personas, sino que Cristo es en todos, y el que crea en Cristo es pueblo de Dios. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios quiere llamar la iglesia? Y entonces Pablo viene y dice: a mí, dice ahí, a mí que soy el más, el menos, que el más pequeño de todos los santos, se me concedió la gracia de anunciar esto. ¿Por qué Pablo viene y dice: yo que soy el más pequeño de todos, me dieron este regalo de anunciarles a ustedes la dispensación de la gracia? Primero, Pablo, porque era el más pequeño de todos, porque Pablo no anduvo con Jesús. Pablo no tuvo la oportunidad de ser formado de la mano de Jesús. Pablo no fue escogido entre los 12 apóstoles. No, antes al contrario, Pablo atacaba a la iglesia. Pablo atacaba a los apóstoles. Pablo fue escogido a lo último. ¿Sabe cómo fue escogido Pablo? Como cuando en un partido de fútbol hay 20 peludos y empiezan dos líderes de dos equipos. Y empieza: yo me llevo a fulano, yo me llevo a sutano, yo me llevo a perencejo. Y Pablo ahí era parado y nadie lo escogía. Eso era Pablo. Jesús escogió a sus 12 y no lo tuvo dentro de su grupo. Pero Pablo fue el que llegó colgando del bus. Pablo fue el que Dios le dio entrada a sus apóstoles. Dentro, si usted nota, Jesucristo escogió 12 apóstoles. Y si usted nota, si Pablo no fue escogido entre esos 12 apóstoles, porque Pablo se llama a sí mismo apóstol de Jesucristo, porque él fue el 12. Porque cuando Judas murió, esa vacante fue la que le dieron a él. Dios sacó a Judas para meter a Pablo. Y Pablo fue el último, fue el más pequeño, fue el más insignificante, donde ya no había lugar, donde ya no le tocaba posición. Dios le dio una. Por eso Pablo fue llamado a predicarle a usted y a mí. Porque donde ya no había posición, Dios a usted lo escogió. Porque cuando ya estaba el grupo completo, Dios puso sus ojos sobre usted. Y por eso la Biblia dice: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Yo les di un lugar en mi casa, yo les di un lugar en mi reino, yo les di herencia, yo les di el privilegio de llamarse hijos de Dios. Yo les di ese regalo. Y ustedes tienen que valorar ese regalo, porque ustedes no eran ni iban a poder ser nunca hijos de Dios. Ustedes no tenían ese derecho, ustedes no tenían ese privilegio. Yo ya había escogido mi equipo, yo ya había escogido mi grupo, pero un día tomé la decisión de abrir inscripciones y de permitirle a usted entrar a ser parte de mi pueblo. Y por eso usted, dice ahí, por eso usted como Pablo tiene que asumir la tarea que le estoy encomendando. Por eso usted como Pablo tiene que cumplir la misión para la cual lo llamé, porque usted no era digno de participar y yo le di esa posición. Con mi sangre yo lo limpié. Y si tú entras a mi casa y te haces parte de mi pueblo y no cumples la tarea, entonces no me vas a servir. Yo necesito que cumplas la tarea. Yo necesito que hagas lo que yo te necesito poner a hacer. Porque Pablo lo entendió. Pablo entendió que él no iba a ser parte del equipo de Dios, pero que Dios le dio un lugar. Y por eso es que él viene y dice en el versículo en el versículo 9: y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto. Yo tengo la tarea de darle a conocer a todo el mundo la gracia, porque yo soy resultado de la gracia. Porque yo no tenía derecho a la gracia,
porque yo no tenía acceso a ser un siervo de Dios y Dios me dio esa posición. Y por eso yo tengo la responsabilidad de ayudarlos a ustedes gentiles a entender que si ustedes hoy son pueblo de Dios, tienen que entender que eso es un regalazo de Dios y que ustedes deben de participar de la tarea. Y por eso es que termina diciendo ahí en el versículo 10, y ahí por fin nos habla del propósito, a fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia fue constituida para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en lugares celestiales. Esa era la tarea que Dios tenía para el pueblo de Israel, y lo dije ahorita. Dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en lugares celestiales. Pero el pueblo de Israel no lo entendió. Ahora Dios le está dando la oportunidad a la iglesia de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en lugares celestiales. Usted va a cumplir la tarea. Usted va a ser la iglesia. Mire, yo le quiero explicar un poco más ese texto bíblico. Y se lo quiero explicar un poquito más porque en tiempos anteriores yo me imaginaba que dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a principados y potestades es como a veces uno se lo ha imaginado. Es que la iglesia está llamada a levantarse en contra de demonios. Es que la iglesia está llamada a pisotear todas las huestes de maldad, a destruir toda obra de Satanás. Pero ahí no dice eso. Ahí dice, a fin, y por eso quiero repetirlo, a fin de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios por medio de la iglesia a principados y potestades. Entonces se lo voy a explicar de nuevo. Dios formó la iglesia con el propósito de que su sabiduría multiforme sea dada a conocer a esos principados por medio de la iglesia. Lo voy a explicar un poco mejor. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo los principados y potestades en lugares celestiales van a conocer la sabiduría de Dios, la multiforme sabiduría de Dios? Cuando los principados y potestades ven cómo cuando usted le rinde su vida a Dios, Él empieza a moldearla, a limpiarla, a armarla y a convertirla en un vaso de honra. Los principados y las potestades en los lugares celestiales tienen que quedarse callados y decir o pensar, wow, este Dios es todopoderoso, porque de alguien que no era pueblo, mire lo que hizo, una vasija de barro. Y cuando usted y yo nos dejamos tratar por Dios, nos dejamos moldear por Dios, rendimos nuestra vida a Dios en obediencia, nos dejamos guiar por Dios, estamos humillando a los principados y potestades, porque ellos están conociendo, Dios ha hecho lo que era imposible, cogió basuras y las volvió vasijas de honra. ¡Guau! ¡Qué Dios tan increíble! Que limpió esos pecados de esa gente tan inmunda. ¡Qué Dios tan increíble! Que en vez de traer juicio y condenación trajo libertad y salvación. ¡Guau! ¡Qué Dios tan increíble! Que mirando a esta persona con ese carácter tan horrible que tenía, vea cómo la volvió. Y por eso, en la medida que usted rinda su carácter y deje que Dios trabaje con su vida, deje que Dios lo vuelva a la persona que Él quiere que usted sea, usted va a humillar a los principados y a las potestades. No se trata de tener dones espirituales,
No se trata de saber reprender demonios. Se trata de saber y de dejar que Dios moldee nuestra vida a su imagen y a su semejanza. Se trata de dejarnos formar por Dios para que nos volvamos las personas que Él quiere que seamos. Y para que nos dejemos usar para lo que Él quiere que seamos usados. Y si Dios quiere que seamos usados para hacer un aseo de la iglesia, que usted lo haga con amor. Y si Dios quiere que seamos usados para servir al tinto, que usted lo haga con amor. Y si Dios quiere que seamos usados para evangelizar las naciones, que usted lo haga con amor. Porque cada vez que usted y yo nos sometemos al Padre y nos dejamos formar, así a veces sea difícil, los principados y las potestades en los lugares celestiales están siendo humilladas. Y están diciendo: ese Dios es grandioso, ese Dios es impresionante, ese Dios es poderoso, ese Dios tomó lo peor de la tierra, conquistó con su amor, conquistó con su misericordia los corazones más duros y los corazones más difíciles. Conquistó con su perdón, conquistó con su sanidad, conquistó con su sacrificio en la cruz los corazones más tercos, los corazones más altaneros. Conquistó con su amor asesinos, ladrones, o fornicarios, mentirosos, hechiceros, adúlteros, violadores, todo, personas depresivas, resentidas, amargadas, odiosas, disenciosas, murmuradoras, detractoras, deshonrosas de los padres. Dios con su amor los conquistó, y las potestades y los principados quedan humillados. Y es por eso que cuando usted llega a este lugar, usted tiene que cumplir la tarea de venir a este lugar para dejarse moldear por Dios. Venir a este lugar, cada mañana ir a un devocional para dejarse tratar por Dios. Y que cada día usted tenga la disposición de ir soltando lo que Dios le está diciendo. Suelte, esto no me gusta de usted, esto tiene que dejarlo, esto lo tiene que cambiar, esto lo tiene que abandonar. Suelte. Porque a medida que tú brilles, dice Dios, a medida que tú seas transformado, vamos a humillar a todo espíritu demoníaco. Vamos a humillar a toda obra de Satanás. A medida que tú bajes, y tu victoria en la guerra espiritual, iglesia, está en la sujeción a Dios. Ahí está tu victoria en la guerra espiritual. Porque la palabra de Dios dice: sométanse a Dios y resistan al diablo, y él huirá de vosotros. Mire, yo le quiero contar algo. Usted dirá: ¿yo por qué estoy llorando? Ayer tenía la oportunidad de estar con mi hermano y escuché de su boca algo que nunca me había dicho. Y es que me dijo: la obra que Dios ha hecho en tu vida es impresionante, porque tú eras una mujer impresionantemente difícil. Y me dijo: nadie hubiera podido casarse contigo, nadie te hubiera aguantado. Tu forma de ser era impresionantemente difícil. Y cuando yo te veo hoy y veo todo lo que Dios ha transformado en tu vida, es impresionante el cambio que Dios ha hecho en ti. Y me decía: y dentro de eso puso a tu esposo. Él ha sido también instrumento para que tú estés donde estás. Y sabe algo, yo que sé quién era, yo sé que eso es verdad. Yo sé que si no hubiera sido por Dios en mi vida, la persona tan difícil que yo era no hubiera podido cambiar.
y yo estaría sola, sola y amargada. Y por eso es que Dios está diciendo: deja que yo haga mi tarea en tu vida, deja que yo te cambie, deja que yo te transforme, deja que yo te limpie. Y a través de eso déjame humillar a principados y a potestades. Porque dice ahí en el versículo 11: conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Usted y yo hoy tenemos acceso a la presencia de Dios. Tenemos acceso a la cara, al rostro de Dios. Tenemos acceso a sentarnos a la derecha del Padre con Cristo y poder en sus manos ser transformados. Y por esa razón sí podemos volvernos las personas que Dios quiere que seamos. Sí podemos dejar los pecados, así tengamos pecados muy pegados en nosotros, así tengamos un carácter muy difícil, así tengamos cosas muy duras que soltar. Sí somos capaces de hacerlo porque lo tenemos a Él. Y por eso es que Pablo termina el versículo 13 diciendo: ruego por tanto que no desmayen a causa de mis tribulaciones. Mire, Pablo le está diciendo: no se entristezcan porque yo estoy pasando momentos difíciles, porque esto es una guerra espiritual, que ustedes sean las personas que Dios quiere que sean. Y así les digo yo a ustedes: no se entristezcan si pasan momentos difíciles, no se entristezcan si sus líderes espirituales pasan momentos difíciles, porque estamos en una guerra espiritual. Y la guerra espiritual es para que la iglesia de Cristo cumpla la función a la cual fue llamada, y es a avergonzar a los principados y a las potestades. Y vuelvo y lo repito: cada vez que usted deje que Dios le moldee y le cambie, usted está humillando a los principados y a las potestades, los está pisoteando. Y le está diciendo: en mi vida gobierna Jesucristo, y soy lo que soy ahora por Jesucristo y gracias a Jesucristo. Entonces yo quiero invitarle a usted que usted en este momento primeramente eleve una acción de gracias a Dios, porque lo tuvo por digno, como dice la palabra, de tenerlo en cuenta en su reino. Y yo quiero invitarle a que usted le diga al Señor: Señor, hoy me dispongo y me sujeto a ti, porque yo sí quiero que los principados y potestades conozcan tu multiforme sabiduría. Y hoy me sujeto, Señor, para ser un hijo de bendición. Yo quiero valorar, Señor, que tú me hayas ingresado a tu pueblo cuando yo no era digno de ser ingresado en tu pueblo. Yo te quiero agradecer que hoy hayas puesto en mi frente un título que dice Hijo de Dios. Y te quiero agradecer todo lo que tú estás haciendo en mi vida. Y yo quiero invitarle a que usted le dé gracias, porque Dios está haciendo en tu vida. Y vienen cosas a tu vida y te pasan cosas, y Dios está haciendo cosas en tu vida. Y yo te quiero invitar a que tú te dobles ante Él y le des gracias por las cosas que estás viviendo, por el cónyuge que puso, por los hijos que puso, por los pastores que puso, por los hermanos en Cristo que puso, por el trabajo que puso, por el lugar donde vives que puso, porque está trabajando con tu vida.
porque está formándote como esa vasija de honra, para que cuando tú brilles, todos tengan que dar la gloria a Dios y los principados sean humillados. Para que cuando tú brilles, otros tengan que reconocer que Dios tan grande tenés, que pudo hacer de tu vida lo que tú eres ahora. Porque vos no ibas para ninguna parte, porque vos no ibas a lograr nada, porque vos no ibas a hacer nada, porque vos no servías para nada. Pero Dios te tomó de lo vil y de lo menospreciado y estableció una persona digna para que su nombre fuera levantado y para que la gente crea que hay un Dios verdadero. Padre, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por tomarnos en tu molde, Señor. Gracias por querernos dar ese lugar para, Señor, decir un día a través de mí, por medio de mí, esos inmundos demonios fueron humillados y tu nombre fue levantado. Gracias, Señor. Cántalo con nosotros. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial.